El trabajo que vamos a presentar es reducción de riesgo de recuperación metalúrgica, un estudio de proyecto Corani de Bear Creek Miner Corporation. Será presentado por Kevin Gunesh, ingeniero de minas principal de Global Resource Engineering Ltd. De los Estados Unidos. Por favor, ingeniero, si podría pasar a la presentación. Gracias. Buenos días. ¿Todos me escuchan bien? Pienso que sí. Bueno, como dije, el tema es la reducción del riesgo de la recuperación metalúrgica. Es un estudio del proyecto Corani de Bear Creek. Bueno, unos antecedentes antes de empezar. El proyecto Corani se ubica en el departamento de Puno. Es un yacimiento de plomo, plata y zinc con más de 300 millones de onzas de plata en sus recursos. La mineralización varía desde óxidos cercanos a la superficie, algunas partes de material transición y al fondo tenemos los sulfuros primarios. El problema que ellos tenían fue una gran variabilidad en la recuperación metalúrgica. Por ejemplo, la recuperación de plata varía del 10% a más de 90%, entonces un buen rango. Y también el conjunto de datos que ellos tenían, digo de las pruebas metalúrgicas, solo ellos contaban con alrededor de 500 muestras. En comparación, lo que se usaron para estimar los recursos fue más de 30,000 muestras los ensayos de ley. Entonces la pregunta fue, ahí estoy yo pensándolo en el campo, ¿cómo estimar mejor la recuperación? Los estimados previos, la metodología fue algo típica a muchos proyectos. Se definieron nuevos tipos de mineralización. Dentro de esos tipos habían 4 tipos de respuestas metalúrgicas. Y la recuperación fue asignada por valores promedios o una relación de la ley de cabeza frente a la recuperación. Aquí tenemos una sección típica del yacimiento y tenemos unos tipos de mineralización definidos por los geólogos. Y en la parte verde tenemos un estimado de recuperación, una cifra fija de 62%. Y en la parte superior tenemos una fórmula, una relación entre la ley de cabeza para calcular la recuperación. En este caso fue 38.5 más 0.2 por la ley de plata, con un máximo de 70%. Los resultados de los estimados previos, desafortunadamente, no tenían una buena correlación con las pruebas metalúrgicas. Aquí tenemos 3 gráficas de los metales principales del yacimiento, plomo, plata y zinc. Y en cada gráfica los puntos son las pruebas metalúrgicas que tenemos. Y también los puntos están acolorados por su tipo de mineralización. Entonces aquí podemos ver en el plomo, tenemos la mayoría de los tipos de mineralización estimado en una recuperación de 75%, algo fijo. Y 3 tipos de mineralización que está estimado por su ley de cabeza. En plata tenemos casi la misma cosa, pero el promedio está en 62. Y en el zinc, según el rango de la ley de cabeza, tenemos 3 promedios. En este caso son 75, 50 y 30%. Entonces aquí no tenemos una buena relación con el modelo. El nuevo modelo, la metodología, fue algo diferente. El objetivo fue de reducir el riesgo mediante la mejora de la predicción. Y lo que hicimos nosotros fue lo siguiente. Utilizamos todos los datos de las pruebas disponibles, de las pruebas metalúrgicas. Después determinamos los factores de recuperación. Después hicimos una correlación entre esos factores a la base de datos geológicos. De eso me refiero a los registros de los geólogos y también los ensayos de ley. Después asignamos factores al modelo de bloques y hicimos una validación de los datos. Aquí es una sección, un ejemplo de lo que podríamos tener en un yacimiento.
Están 3 perforaciones y en todos los tramos de las perforaciones tenemos la descripción del geólogo, el registro de geología y también el ensayo de ley. Pero solamente contamos con 7 pruebas metalúrgicas. Entonces tenemos mucho más información geológica que información metalúrgica en este caso. Las herramientas que usamos son herramientas estadísticas no paramétricas. No paramétricas significa que la respuesta no tiene que estar dentro de una distribución conocida. Y estos fueron los 3 análisis principales que hicimos: componentes principales, conglomerados y también clasificación y regresión, un árbol de eso. Bueno, tenemos 2 ejemplos. Aquí es un ejemplo de componentes principales junto con los conglomerados. Entonces, primero lo que hicimos es agrupamos las muestras metalúrgicas por su respuesta de recuperación. Entonces, aquí tenemos 2 grupos. Digamos que el grupo 1 tiene una alta recuperación y grupo 2 tiene una baja. Entonces, todas esas pruebas dentro del grupo son similares. Y lo que estamos tratando de averiguar es lo que son los elementos diferentes en los grupos que sí empuja a la recuperación metalúrgica. Aquí tenemos un elemento cuarzo y tenemos casi igualito la cantidad. Entonces sabemos que esto no es un elemento clave. Pero si vemos a los óxidos de hierro, hay una gran diferencia entre grupo 2 y grupo 1. Grupo 2, que contiene una mayor cantidad de esos óxidos, tiene una baja recuperación, y grupo 1, que tiene una cantidad baja de estos óxidos, por supuesto tiene más recuperación, porque es un proceso de flotación. También tenemos la misma cosa en los fosfatos de plomo, en la pirita y también en la esfalerita. Entonces, esos fueron, en este ejemplo, los elementos claves que usamos para estimar la recuperación. Después de saber cuáles son esos componentes principales, hacemos un árbol de clasificación y regresión, y de esa manera podemos dividir la recuperación entre subgrupos. Entonces aquí tenemos una recuperación entre 15% hasta 80%. Pero si estamos viendo los elementos o los minerales que contiene y los porcentajes, podemos saber en qué parte del rango está la respuesta. Por ejemplo, si esfalerita está a un porcentaje mayor que 25.5 y también los fosfatos de plomo está más que 52, estamos en 80% la recuperación. Si tenemos la misma cantidad de esfalerita, pero menor que 52% en los fosfatos, estamos en 60. Si vamos por la otra rama del árbol, con esfalerita menor que 25, chalcoperita menor que 6%, y si la esfalerita aún está abajo de 1.5%, estamos a solamente 15 en la recuperación. Entonces, esa es la manera de hacer el modelamiento de la recuperación por esos árboles. Después de hacer eso, lo que podemos calcular es un modelo MARS. Modelo MARS significa una curva de regresión adaptativa multivariable, por sus siglas en inglés. Entonces, es una manera de modular no linealidades en un modelo. Entonces, aquí tenemos un modelo lineal, donde la línea pasa por la parte central de todos los datos. Pero si los datos no están en una sola línea, tal vez estén en unas líneas que se pueden juntar, podemos poner un quiebre en el modelo para que la línea gire un poco y sube por este tramo, por la parte central de los datos. Entonces aquí tenemos una buena relación, y más que 3 en este ejemplo, tenemos otro modelo, pero una buena relación con los ensayos. Bueno, el modelo MARS puede tomar la siguiente forma, es un ejemplo. Puede tener un constante, una función de quiebre o un producto de 2 o más funciones de quiebre. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos una línea discontinua y en este ejemplo es el máximo de 0 o
3.1 menos x. Entonces, mientras x está en menos 3.1, vamos por esta parte de la línea. Cuando x está en más que 3.1, esa parte de la función nos da una cifra negativa, y entonces por eso se queda en 0. Y aquí tenemos el opuesto. Bueno, una cosa que sí pudimos hacer fue una relación buena usando los datos de ChemScan o la evaluación de los minerales por microscopía electrónica, pero en las muestras metalúrgicas solo tenemos 500. Tenemos que usar todos los datos. Entonces hicimos una correlación entre la base de datos de los geólogos y el análisis de ChemScan. Y al poner esos datos en un histograma podemos ver que se toma la misma forma. Entonces sí podemos utilizar todos los datos geológicos. Entonces en vez de usar solamente 500, podemos usar más de 30,000 muestras para calcular la recuperación. Siguiente. Bueno, tengo que pasar algunas láminas para terminar. Una cosa que sí hicimos fue un análisis de sensibilidad. Entonces, un criticismo que podríamos tener es que ustedes están usando los datos de los geólogos. Y como ustedes saben, los geólogos no son iguales. Tal vez ponen un porcentaje diferente de un mineral del otro. Pero lo que encontramos fue los elementos claves que sí empujan más el modelo fueron la ley de zinc y también la elevación. La ley de zinc está calculado o basado en las pruebas de laboratorio, entonces sí sabemos la cifra muy bien, y también la elevación es algo que podemos medir en el campo. Los modelos previos, lo que ellos hicieron fueron poner sus secciones y después poner unos promedios según el promedio de las pruebas metalúrgicas. Pero el modelo nuevo que tenemos es usar todos los datos de las perforaciones y calcular o estimar la cantidad de los minerales claves en cada bloque del yacimiento. Y de esa manera podemos estimar bloque por bloque lo que es la recuperación metalúrgica. Aquí es la fórmula final, un poco complicado por la recuperación de plomo. Aquí se ve cómo se cambia el modelo al agregar cada elemento clave. Entonces quedamos aquí a poner los 6 elementos. Aquí son los resultados. ¿Dónde estuvimos? Estuvimos aquí en el modelo previo y ahora estamos acá. Entonces hemos subido la cifra de R cuadrado de 21% a 77%. ¿Y qué significa R cuadrado? Es una determinación de cuánto de la variabilidad de los datos está explicado por el modelo. Entonces, anteriormente estuvimos en un porcentaje de 21 y ahora estamos a 77. Entonces, una mejora grande usando el nuevo modelo. Y eso fue para plomo. Aquí tenemos plata, estuvimos en 13 y ahora estamos en 74. Y para zinc subimos de 56 hasta 93%. Estas son algunas secciones de cómo se cambió el modelo de bloques si ponemos las cifras de recuperación. Entonces aquí tenemos el modelo previo y toda esa parte está estimado por un solo número, 75. Y en la parte superior, que está un poco oxidada, tenemos otro número de 47. Aquí es 77. En el nuevo modelo tenemos rangos de recuperación en cada parte. Y eso es un mejor entendimiento del yacimiento. Tenemos una parte en la parte más superior, más oxidada, después menos oxidada, entonces se aumenta la recuperación. Y también podemos ver en los registros geológicos que algunas partes que cuentan con una mayor cantidad de sulfuros o de los porcentajes de minerales claves que empujan la recuperación, entonces por supuesto en esas áreas podemos tener una recuperación más grande.
Y lo que hicimos al final fue una comparación de la recuperación acumulada de los metales. Nunca sabemos en qué vamos a estar antes de hacer el análisis. Entonces tal vez tenemos algunos metales que se bajan, otros que se suben. Esta vez teníamos una mezcla. La cantidad de plato en la vida de la mina subió a 8%. En plomo tuvimos una bajada de 8% y en zinc una subida de 25%. Entonces lo que hicimos fue un modelo geometalúrgico bien hecho que sí corresponde bien con el entendimiento del yacimiento y eso nos permitió hacer un buen plan de minado para calcular bien lo que sí será la recuperación de los metales a través de la vida de la mina. Muy bien, gracias. ¿Perdón? Antes de pasar a la siguiente conferencia, quería recordarles que tenemos el programa de Perumín en la página web de Perumín mismo y también tenemos las descargas app en lo que es Store y Play, donde está actualizado ya todo el programa de Perumín. Asimismo, ustedes ya han visto, seguramente ustedes han ya visitado los pósters, son trabajos clasificados como póster, como una iniciativa del instituto a presentar la mayor cantidad de trabajos, así que los invitamos también a visitar los pósters. Tenemos la siguiente conferencia especial, invitamos acá al amigo Héctor